Buenas tardes, soy Iván Pesquera y soy parte del equipo del Centro de Naturología Holística. Hoy vamos a hablar de manera breve de las adaptaciones estructurales, cómo las hacemos y cómo pueden provocar dolores, que realmente estos dolores no son la causa, es una lesión secundaria, podríamos decir. ¿Vale? Para entender esto, pues vamos a hablar un poco de la adaptación estructural y cómo lo hacemos en el crecimiento. Para esto simplemente es, saber un poco cómo funciona el sistema vestibular. El sistema vestibular es es un circuito de canales donde realmente lo que nos interesa hoy son los canales semicirculares. Estos canales son los que nos integran con el mundo donde vivimos. Son los que hacen que seamos conscientes del mundo en 3D, ¿vale? De nuestra orientación, de nuestra verticalidad y de los movimientos y aceleraciones que hacemos en cada plano, ¿vale? Son estos aritos azules que vemos aquí, ¿vale? Cada uno corresponde a un plano diferente en las dimensiones. Y esto se va integrando en las fases del desarrollo. Vamos a hablar de tres, ¿vale? La fase del reptado, que es la primera en la que empezamos a integrar musculatura, estructuras y adaptaciones. Esta es la primera fase, es el despertar de estas adaptaciones. Aquí es donde empieza la coordinación oculomotora, es donde el niño empieza a controlar hasta dónde llega con el brazo, su zona de control, empieza a coordinar la mano hacia la boca, se lleva los objetos a la boca, eh, eh, empieza su coordinación en un pequeño espacio que llamamos de control. Se empiezan a desarrollar los suboccipitales para levantar la cabeza y dirigirla hacia donde a él le interesa. Y empieza una maduración neurológica y una organización cerebral. Se empiezan a desarrollar los hemisferios cerebrales y comienza un poco su autonomía y su curiosidad. No es capaz de moverse mucho ni de irse muy lejos, pero empieza a despertar su curiosidad ya que empieza a poder moverse y desplazarse, ¿no? En el restado, bueno, es como si descargáramos el disco duro de toda nuestra memoria filogenética de los 6 millones de años de evolución que hemos tenido hasta ahora. Y la vamos descargando con estos movimientos y esta integración que hacemos desde que nacemos precisamente con estos movimientos. Y poco a poco vamos integrando, vamos descargando este disco duro para sacarlo al ambiente, a nuestros movimientos, que es algo que nos ha traído aquí y que despertamos en unos cuantos meses cuando realmente es una información de millones de años, ¿no? Como hemos dicho, empieza a controlar el ojo, mano, boca, en la distancia en la que él se maneja, a donde puede llegar, y empieza a controlar un poquito su vector de control al que llamamos, lo que está dentro de su alcance. Una coordinación contralateral para poder hacer el reptado, para poder moverse, y los extensores de la columna, por supuesto, para mantenerse, los suboccipitales también y los lateroflexores para hacer el movimiento de reptado. Y se empieza ya a fortalecer la cadena de extensión. La siguiente fase del desarrollo, perdón, es el gateo. Aunque el gateo tiene dos fases, el gateo empieza a promover más la independencia. Ya él se da cuenta que se puede ir más lejos, es más independiente, empieza a tener una curiosidad un poco más amplia del mundo. Empieza sobre todo a gestionar el tiempo, el espacio temporoespacial, pero no como tiempo de reloj, sino él se da cuenta de lo que tarda en llegar a cada sitio, cuánto le cuesta, cuánto tiempo le cuesta y cuánto tarda en llegar. Esta es la gestión que él entiende del tiempo, lo que se tarda en llegar a cada sitio. Empieza a utilizar el recto externo del ojo con relación a la dirección, es decir, donde él mira,
es donde luego va el cuerpo, ¿vale? Y empieza a desarrollar la visión periférica, ¿vale? Todo lo que tiene a su alrededor. Ya empieza, ya no está solo en su zona en la que él alcanza, sino que empieza a controlar un poquito más su alrededor. Todavía no controla mucho la visión lejana, ¿vale? Un poco más que antes, por supuesto, pero todavía no la controla. Empieza a desarrollar los pterigoideos laterales, que son un músculo que va después del recto ocular, que es el primero que manda, es el segundo que actúa, ¿no? Es pues cuando se ha echado alguien algo a la boca, son estos dos músculos los primeros que actúan en este movimiento corporal para luego coger el alimento. El recto externo del ojo y los pterigoideos laterales, como hemos dicho. Esto se denomina el vector de dominancia, ya domina un espacio un poco mayor. Lateroflexores de columna se siguen desarrollando y aquí empieza a utilizar la convergencia y divergencia ocular, es decir, lo que está dentro de su campo desde la mano hacia adentro, de su campo de control, y lo que está fuera. Es decir, él ya empieza a enfocar fuera de su campo de control, ya empieza a entender lo que es suyo, lo que le pertenece porque está cerca suyo y lo que no. Empieza a hacer esta distinción y ocularmente también empieza a adaptarlo. La segunda fase del gateo, que es el gateo felino, aquí se desarrolla más la relación con el pterigoideo lateral y con el recto externo. Estos dos músculos son muy sinérgicos, funcionan muy a la vez, ¿vale? Y empieza a integrar con estos dos músculos el sóleo, que es el músculo que le va a dar la dirección al cuerpo de donde haya mandado el recto del ojo y donde vaya el pterigoideo, por supuesto. Donde manda el recto externo del ojo, normalmente el sóleo contrario le va a proporcionar la dirección para él cambiar de rumbo. Ya empieza a tener una relación, un control más rápido, empieza a dominar la visión lejana, bueno, y a moverse un poquito más hábilmente, ¿no? Como hemos dicho, controla la visión lejana y empieza a utilizar los pterigoideos externos, ya en relación superior-inferior. Empieza a entender un poquito la segunda dimensión, no la verticalidad, pero sí un poquito la segunda dimensión, la altura en sí, ¿no? Y empieza a integrar la cápsula de la ATM, con la que también se va a equilibrar. Hay una relación directa entre los suboccipitales y los oculomotores. Esto le permite no solo mirar lo que le interesa, sino centrar su visión mucho mejor, con una capacidad mucho más fina, para fijarse mucho más concretamente en lo que a él le interesa, como más fino, más específico, ¿no? Y aquí empieza a utilizar de manera ya bastante rápida la relación entre el piramidal y el psoas, es decir, utiliza un piramidal, el piramidal derecho, y a la vez y justo después empieza a utilizar el psoas contrario para empujarse con una pierna e ir flexionando la otra para ir alternándolas y hacer un gateo más rápido. Y empieza una relación íntima también entre los sóleos y los suboccipitales, que es una relación muy importante que veremos un poquito más adelante. Los sóleos, como hemos dicho, son los que le van a dar la dirección al cuerpo y los suboccipitales son los que van a centrar la cabeza para que el oculomotor pueda fijarse con más detalle hacia el sitio donde le interesa ir, ¿no? Rotadores de columna para que sea más efectivo el gateado y un eje del pie que se llama genque y el oblicuo, porque son los que empiezan a darle también un estímulo plantar para posteriormente él se empieza a conectar con la bipedestación y con el caminado. La tercera fase del desarrollo es el encuentro con la bipedestación y el caminado. Él empieza a utilizar ya las fibras superiores de los temporales, ¿vale? Y los maseteros, los pterigoideos internos, y empieza a tener más consistencia en la ATM y en toda la parte mandibular.
Y gracias a los molares, aunque no le hayan salido todavía, y esta consistencia que empieza él a ganar, consigue desarrollar los extensores del cuello y de la columna para ir teniendo una consistencia en el espacio, y es donde empieza a entender el mundo en 3D. Aquí ya empieza a ver la altura, la profundidad y a los lados, ¿no? Y la lateralidad. Aquí ya empieza a entenderlo con mucha más claridad. Entonces, si este desarrollo no ha sido correcto, porque muchas veces, pues bueno, los niños están demasiado tiempo en el carrito y empiezan a no desarrollar de manera natural lo que hemos hablado, el recto externo del ojo, junto con el pterigoideo lateral, y también está coartada y tapada su visión periférica, no se van a desarrollar perfectamente bien los suboccipitales, no va a ganar fuerza esta musculatura integratoria que debemos ir desarrollando para las siguientes etapas de la evolución, ni que decir de todos los demás músculos que necesitamos para gatear y para gateo felino y para las demás etapas, ¿no? Lo mismo pasa con las jaulitas para bebés. Aquí no solo el niño no gatea lo suficiente para ir desarrollando todas estas estructuras de las que hemos hablado, sino que al tener unos barrotes donde agarrarse, él se va a poner de pie, fijándose en los adultos, copiándolo. Entonces lo está haciendo desde sus neuronas espejo, imitando. Y no lo está haciendo desde una consistencia de los sóleos, de los suboccipitales y de los extensores de columna que le van a dar esta fuerza y esta consistencia posteriormente para estar saludablemente de pie, ¿vale? Lo va a hacer desde otra parte, ya te digo que es desde las neuronas espejo, y no va a conseguir esta capacidad física de levantarse él desde el suelo, ¿vale? Lo está haciendo con una ayuda que no es la correcta. Lo mismo pasa con los andadores. Los andadores promueven el andado y el niño se va acostumbrando y al final consigue andar, pero no ha conseguido ganar a la gravedad por sí solo. Entonces esta fuerza y esta potencia que necesita ganar en los músculos antigravitatorios junto con su relación sumamente importante puede causar problemas de tensiones en el futuro. Vamos a ver un poco por encima las relaciones básicas de las que acabamos de hablar. Las relaciones básicas entre los músculos, ¿no? Entre el sóleo y los suboccipitales, como hemos dicho, es una relación básica que se desarrolla sobre todo en el gateo felino y donde el sóleo necesita estar integrado con el sóleo para darle la dirección al cuerpo y luego a la cabeza, junto con el pterigoideo externo y lo primordial, el recto externo del ojo, para dirigirse hacia donde necesita. Esto es una sinergia muscular que es necesaria desarrollarla. Luego esto se desarrolla desde el principio, de hecho está todo un poco mezclado, pero sobre todo en el gateo felino. Aquí empieza a haber una integración un poquito más sutil, más compenetrada de los suboccipitales con el pterigoideo externo, ¿vale? Esto ha sido primordial para nuestra supervivencia, como hemos dicho, para mirar y llevarse a la boca pues un alimento, ¿no? Otra relación muy importante que se ve más en la bipedestación y en el caminado sobre todo es una compensación piramidal, ¿vale? Piramidal y el glúteo medio en relación con el esternocleidomastoideo. Muchas veces tenemos una tensión en el piramidal, se suelta y la persona vuelve con la misma tensión y vuelve con la misma tensión, porque no está compensada la estructura, la cadena muscular como debe. Entonces, podemos tener una tensión en el cuello debido a que no se ha integrado bien, y tanto si es un esternocleidomastoideo como un piramidal, hay que soltar el otro también para que esta correlación se integre un poco mejor. Si no, la lesión probablemente vuelva una y otra vez.
Para esto tenemos unos testajes que voy a explicar un poquito por encima, con los que podemos llegar a discernir en qué etapa y qué músculo es necesario integrar. Exactamente, entramos en la información en la que hemos ido integrando en cada etapa del crecimiento para determinar cuál ha sido la que no se ha integrado correctamente o qué músculo o qué cadena necesitamos integrar, ¿no? Como hemos dicho, las relaciones, unas diferentes actitudes físicas, el testaje de los vectores. Vamos a usar unos bricots que lo que nos hacen es estimular o inhibir la acción sobre todo de la fibra tónica del cuerpo, según necesitemos pues, estimularla o inhibirla para que entre un poquito en correlación con estas cadenas de las que hemos hablado. La primera terapia se haría con la persona de pie, pertenece al primer vector, al vector de control, que es en la etapa del rectado más bien, y se testaría a la persona de pie. Como ya os ha explicado Sara lo que es el AR, conocéis un poco de kinesiología, pues con la persona de pie se testa las manos por detrás y no debe tener AR. Se flexiona las rodillas de manera que estiremos el sóleo para ponerlo en compromiso y se vuelve a testar. No debe de dar AR y luego la persona se mira el ombligo y exactamente igual. No tenemos que tener una AR. Se hacen luego estas dos fases igual, se flexionan las rodillas sin levantar los talones del suelo y se mira el ombligo y se vuelve a mirar el AR. No debe dar AR, esto sería correcto. Si diera AR, tendríamos que poner un estimulador en la pierna en la que apoyándonos en ella corrige este AR. Es decir, en la pierna en la que caemos, en la que apoyamos la cadera, tendríamos que poner este estimulador y en la otra, en la contraria, un inhibidor, en la que queda doblada, que no está apoyada, que no está aguantando el peso del cuerpo, un inhibidor, ¿vale? El test del vector de dominancia, que corresponde más al gateo, trabaja un poquito más la parte lumbar y ocular, el enfoque ocular desde fuera de la mano y hacia dentro de la mano del vector de control. En la postura pondría la persona los brazos estirados con los índices a la distancia interfocal y miraría al horizonte. Esto no debe dar AR. Luego testaríamos con la persona mirándose los dedos y no deberá dar AR. Y la siguiente sería mirando al fondo y luego se mira los dedos. Testamos y si esto da AR, ponemos un estimulador solamente en el pie en el que apoyándonos anula el AR. ¿Vale? Este sería el vector de dominancia. Y ahora en el vector de proyección, que sería se integra más en el gateo felino y en el caminado, le pedimos al paciente que se ponga de puntillas, no debe dar AR, la persona mira hacia el techo y tampoco debería dar AR, y luego se pone de puntillas y mira al techo, es decir, las dos a la vez, y no debería dar AR. Si diera AR, ponemos un inhibidor en la pierna que anula el AR, la que se queda estirada. Si esto no anulara el AR, también podemos un estimulador en el pie contrario, no siempre, ¿vale? Y luego, bueno, pues tenemos una corrección un poquito más directa porque a veces esto que hemos visto antes, bueno, necesita de un poquito más de ayuda o no termina de corregir. O hacemos esta corrección que vamos a explicar ahora y los bricots y los inhibidores y estimuladores funcionan mejor, ¿vale? Dan un resultado mucho más rápido. Entonces, esto se testaría de pie para ver qué punto tiene tensión la persona y se pone en la camilla en supino, boca arriba. Entonces hay un punto en el suboccipital que le provoca una R.
Vale, este AR lo grabamos, como ya habéis visto en kinesiología. Se puede grabar de diferentes maneras, bueno, se deja grabado, y luego se mira una postura ocular que anula el AR que nos ha dado el suboccipital, concretamente. ¿Vale? Lo de la actitud basal lo explico ahora un poquito por encima. Luego hay un punto en el sóleo que también anula la R. ¿Por qué el sóleo? Porque el sóleo, recordamos que hizo una función sinérgica con los suboccipitales en la etapa del desarrollo, sobre todo en el gateo felino, que es donde empieza a poner la parte anterior del pie, y esta interacción en la que estamos entrando. Entonces, hay un punto en el sóleo que anula la R. Vale, pues ya sabemos qué punto es. Entonces, la terapia sería hacer presión en el punto de los suboccipital que provocó el AR y hacemos una técnica de inhibición, es una técnica de osteopatía suave de Jones que podemos ver cómo la ha ido también actualizando Rafael Banás. Y ponemos la dirección ocular que nos anuló anteriormente la R, ¿vale? Esto lo hemos desarrollado a partir de las técnicas de Ballesteros de integración. Entonces, estas terapias funcionan mucho más rápido porque estamos entrando en la fase en la que esto se fue adaptando desde los oculomotores, ¿vale? Entonces, simultáneamente presionamos el punto del sóleo y el punto del suboccipital con la dirección ocular, ¿vale? Y si a esto le añadimos, también desarrollado por Ballesteros, una actitud basal, las actitudes basales se desarrollan junto con el crecimiento, ¿vale? Con la succión es una actitud basal que promueve que luego el niño pueda rectar y la motilidad de los órganos y demás. La segunda actitud basal es la respiración y se desarrolla junto con el gateo, y la tercera es la defecación, control de esfínteres, y es la que nos ayuda y nos promueve a poner también en bipedestación. Esta actitud basal la vamos a integrar en el testaje. Entonces, junto con la postura ocular, el sóleo y el punto del suboccipital, vamos a hacer la actitud basal que le ha corregido a esta persona. Es decir, en este momento o tiene que hacer una succión la persona en la corrección, o coge una inspiración máxima y la aguanta, o hace fuerza como para defecar. Esto lo que hace es que esta técnica funcione mucho más rápido. Funcione mucho más rápido y mucho más profunda. Tiene una integración más filogenética, aunque la hayamos desarrollado en el crecimiento, ¿vale? Como hemos dicho, sóleos junto con los suboccipitales es una lesión sumamente frecuente, ¿vale? Preguntar si la persona que ha venido pues ha gateado, no ha gateado, es algo que suele ser muy frecuente, sobre todo en las personas pues, que no han gateado porque no lo han podido integrar bien. Entonces, el punto del sóleo sería aproximadamente este, que es una foto de un libro de Rafael Banás. Este es el punto del sóleo. Y esto sería un testaje de la posición ocular de la técnica de Ballesteros, que nos anularía el AR que nos dio el punto del suboccipital, ¿vale? Y esto, lo que ha desarrollado Ballesteros es esta integración, porque aquí llegamos mucho más profundo y el cuerpo lo integra pues mucho más rápido. La técnica funciona mucho mejor. Esta sería la técnica un poco en imágenes. Se busca un punto occipital que provoca una R, se graba la R y se busca una dirección ocular que anula ese AR. Memorizamos esta dirección ocular. En el sóleo hemos buscado un punto que anula también el AR, y la posición de Jones es un acortamiento de los suboccipitales hasta que no haya dolor, y a su vez miramos en la dirección en la que corrigió el AR, hacemos la actitud basal correspondiente, inspiración, defecación o succión, y el terapeuta presiona el sóleo y el punto del suboccipital que nos dio AR. Esto normalmente se aguanta durante 90 segundos o 120 segundos.
con esta técnica de integración normalmente se corrige antes. Esto se nota en las manos cuando relaja el músculo. ¿Vale? Entonces, lo que debemos evitar precisamente es no estar en los carritos demasiado tiempo, que los niños puedan hacer una integración correcta, porque si no en el futuro pues va a haber este tipo de dolencias. Perdón. Si el niño recta, si el niño gatea, si el niño anda, se cae, se levanta, todo esto va a hacer que esta musculatura se integre mucho mejor y bueno, no haya problemas en el futuro. El problema es que hoy en día, pues bueno, a veces no hay más remedio, pero esto realmente afecta mucho luego a la propiocepción, no solo del niño, que se le nota poco, sino más de adultos. Las jaulitas lo mismo, intentar evitarlas en la medida de lo posible para que el niño pueda interaccionar con su mundo. Y los tacatacas, pues igual. Hay que intentar evitar un poquito los tacatacas para que el niño realmente consiga ganar a la gravedad, que es lo que nos fortalece para en el día a día pues poder estar equilibrados. Entonces, con esto hemos llegado a poder corregir una postura que realmente no se integró correctamente porque no rectamos, no nos desarrollamos en este sentido naturalmente, porque no gateamos lo suficiente o porque no nos pusimos de pie como, pues como debidamente hay que hacerlo, ¿no? Con esto conseguimos liberar una lesión y además lo liberamos de una manera integrativa, es decir, que no vuelva, es como me duele el sóleo, pero se me quita y luego vuelve uno y la persona se vuelve osteópata dependiente o masajista dependiente o fisiodependiente. Con esto lo que conseguimos es que haya una integración para que el dolor de esta lesión no vuelva, porque este dolor, creo que lo he dicho antes, muy frecuentemente es una lesión secundaria. La lesión primaria no está en el dolor, normalmente está en la lesión primaria. La lesión secundaria, donde está el dolor, normalmente es un músculo que está compensando, ayudando a otro músculo suyo amigo que no tiene la tensión que tiene que tener. Entonces, está corrigiendo esta falta de sintonía estructural y esta es la que duele normalmente, la segunda, la secundaria. Con esto lo que conseguimos es hacer una integración, porque si no la lesión va a terminar volviendo. Con esto conseguimos pues, que la persona no vuelva una y otra vez por la misma lesión. Le dure una semana o le dure 5 meses, pero con esto hacemos que el cuerpo como que se resetee un poco y empiece un poquito a integrar la postura. ¿Vale? Entonces, pues bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención y nos veremos en la siguiente. Si hay, pues, bueno, alguna intención de querer ver algo en concreto, pues estamos abiertos a vuestras cuestiones. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, que haya aclarado algo y que me haya explicado más o menos bien. Y bueno, desde la Escuela de Salud Cultural me despido. Este es mi contacto, pues si queréis preguntarme cualquier cosa, ya tenéis el contacto de Sara y de Ballesteros y de Ivette de la escuela. Entonces, lo que queráis, pues podéis contactar tanto en el Facebook como por teléfono y si no, pues escribirme a mí lo que os haga falta. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Un saludo.